Buenos días, iglesia. Espero te encuentres bien en tu casita, con los tuyos, que no te haga falta nada. Y pues bueno, como sabes, cada semana te digo, si necesitas algo, tienes alguna petición de oración, pues haznoslo saber al principio y al final de este video. Ahí están nuestros datos. Y pues bueno, una semana más estamos así de manera digital o virtual, esperando lo que digan las autoridades del gobierno de Jalisco. Y pues bueno, ya estaremos dándote información a través de nuestras redes sociales, a través de WhatsApp. Y pues bueno, vamos a continuar estudiando esta maravillosa carta, el Evangelio de Juan. Y pues bueno, hoy vamos a concluir el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y pues bueno, ¿te parece si leemos del verso 13 al verso 16 y oramos? ¿Sale? Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Pues vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú hablándonos, seas tú quien nos guíe a tu verdad. Tu palabra es verdad. Permítenos, Señor, como te lo pedimos semana a semana, ser oidores y hacedores de tu palabra. No solamente oidores, sino oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, aún a la distancia, pero delante de tu palabra. Y pues gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos cómo el Señor hace este maravilloso milagro de convertir el agua en vino, y cómo empiezan ahí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y cómo estaban los discípulos, María, su madre, y sus hermanos, en el momento que presencian, en el momento que el Señor hace el milagro, ellos presencian ahora sí que en primera fila la conversión de agua en vino, ¿no? Y esto lo veíamos la semana pasada. Tiene varias maneras de poderlo ver y poderlo aplicar a nuestras vidas, ¿no? Sin lugar a dudas, estas tinajas de piedras donde se deposita el agua que el Señor convertiría en vino eran unas tinajas de agua que servían para los lavamientos tradicionales de los judíos. Y de alguna forma estos lavamientos tradicionales pues solamente eran un lavamiento externo, no algo que fuera producido interno, como lo que el Señor habría de hacer. Y pues maravilloso ver cómo de alguna forma, a través de la sangre de nuestro Señor, que representa el vino, ¿te acuerdas? En la cena del Señor, el Señor hace mención a que su sangre el vino, perdón, sería un representativo de su sangre, de lo que Él haría al día siguiente en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. De la misma manera, este vino que es transformado, esta agua que es transformada en vino, representa eso, la transformación del corazón del hombre a través de lo que el Señor Jesucristo hace en nosotros. Otra de las ¿cómo se llama? De las como aplicaciones que podríamos haber encontrado en ello, es que estas tinajas podrían ser representativas de nosotros, del humano, y como al estar en agua, en una cuestión solamente externa, vacía, sin algo profundo, podrían representar eso, ¿no? La vida del hombre vacía, sin Dios. Y en el momento que el agua se transforma en vino, también representa esto, como el Señor viene a nuestras vidas y pues transforma nuestro ser, nuestro corazón, y da este gozo permanente, no importando las circunstancias. Nos reconcilia con Dios, este gozo que no depende de lo que sucede, esta paz que no depende de las circunstancias, sino de la reconciliación que
nuestro Señor Jesucristo nos provee hacia con Dios, ¿no? Y estas dos aplicaciones son, de manera personal, lo veo maravillosas, porque al final es la obra de Dios en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios hace en la vida y en el corazón de cada ser humano que le rinde su vida a Él, transformando su corazón, de vivir una vida de muerte, como lo hemos visto en Efesios 2, a una vida pues ahora sí, una vida plena en Él, ¿no? No importando las circunstancias, porque definitivamente Dios no nos ofrece una felicidad pasajera, momentánea, sino un gozo, una paz que está basada principalmente en nuestra reconciliación con el Padre, con Dios, ¿no? Y eso es lo que el Señor representa en esta primer milagro, esta conversión del agua en vino. Y pues bueno, más allá de lo extraordinario de poder ver cómo se transforma una materia, ¿no? El agua se transforma en vinos en un instante, siendo un proceso que tarda meses, ¿no? El Señor lo hace en el instante y lo transforma en un muy buen vino, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Seguramente el mejor vino que esta tierra ha visto. Ha de haber sido maravilloso poder estar ahí. Y definitivamente lo vamos a volver a hacer cuando estemos. Y otra aplicación que veíamos era acerca del tomar, ¿no? De cómo mucha gente toma como excusa este pasaje, ¿no? De decir, pues sí, el mismo Señor Jesús transformó el agua en vino, ¿no? Y veíamos ahí en Proverbios cómo el vino tomado de manera desordenada y de manera deliberada y sin límites puede tener consecuencias en nuestras vidas. Y pues necesitamos ser, si hay algún vicio en tu vida, si hay alguna, pues sí, vicio, ya sea alcohol, cigarro, droga, alguna adicción, pues que se lo rindas al Señor. Y definitivamente eso tiene que ver con nuestra verdadera predisposición a entregarle al Señor estas áreas, ¿no? Porque de repente mucha gente quiere rendirle al Señor estas adicciones y quiere dejarlas y lucha por dejarlas, pero realmente no quiere dejarlas. Y definitivamente Dios lo sabe todo, Dios lo ve. Y así como el nuevo nacimiento tiene que ver con una verdadera entrega, una verdadera predisposición a rendirle tu vida al Señor y en respuesta a lo que Él ha hecho con nosotros, en respuesta a Él presentarnos el Evangelio a través de las personas, a través de su palabra, pero realmente es una respuesta real y genuina, no solamente una oración ahí vacía, ¿no? Que no tiene un fundamento, una convicción en nuestras vidas. De la misma manera, el hecho de dejar las adicciones tiene que ver con un genuino y real convencimiento de quererlas dejar, valga la redundancia. Podría parecer chistoso, pero definitivamente tiene que ver con una verdadera predisposición. Y bueno, quisiera subrayar algo más acerca del vino y del embriagarse y emborracharse. Yo sé, para muchos de mis hermanos, tal vez para ti, hablo mis hermanos en Cristo, podría ser el tomar una cervecita no pasa nada, el tomar una copita de vino no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Que nadie que termina en una adicción, en un vicio, lo hace premeditadamente, lo hace pensando conscientemente en me voy a tomar una copita y voy a terminar borracho. No lo pensamos así o no lo piensan así, sino comienzan con un pequeño paso que es así, tan simple como eso: una copita de vino, una cervecita, poco a poquito, y el final es desastroso. Lo vimos en Proverbios la semana pasada, cómo el Señor describe perfectamente el caminar de una persona que se emborracha, que llega el momento en el que ni cuenta se da de lo que hace, de lo que le hacen, y lo único que está pensando es volver un poquito en sí para seguir la fiesta, ¿no?
y es desastroso, porque no solamente destruyen sus vidas, sino destruyen todo lo que está a su alrededor. Por lo cual te invito a que si estás empezando este caminar, ¿no? De pues una botellita, una cervecita, una copita, no pasa nada. Yo te invitaría a que lo reflexionaras una o dos veces y que te dieras cuenta si es el camino que quieres caminar y es el camino que quieres darle también de ejemplo a tus hijos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, pues si ya estás en una adicción, pues realmente date cuenta de todas las consecuencias que hay, económicas, familiares, sociales, que afectan a todo tu alrededor. Y pues lo único que debes de hacer y lo mejor que puedes hacer es realmente estar convencido de que lo quieres dejar y entregárselo al Señor. Y pues bueno, si estás pasando por alguna adicción o algo ahí, digo, aquí lo tocamos muy brevemente, pero si estás pasando por algún problema así, de verdad, mándame un mensaje y podemos platicar, ¿no? Bueno, vamos ahora sí, a Juan 2. Este evento que vemos aquí, la reacción que el Señor tiene al ver al templo lleno de vendedores y parecía mercado, prácticamente, ¿no? Si alguien ha ido a la Ciudad de México y conoce el mercado de la Merced, se me imagina muy similar a esto. Este evento está registrado en los 4 evangelios, lo cual nos hace pensar que pues es importante, ¿no? De alguna forma tiene una trascendencia importante lo que el escritor de Juan, Marcos, Lucas, Mateo quieren hacernos saber, ¿no? Y siempre que un evento está en un evangelio y está registrado en los otros 3 evangelios, pues cobra como mayor, todo es importante, pero entiéndaseme la idea, cobra como mayor importancia en lo que está queriendo decirnos cada uno de los escritores, ¿no? Definitivamente inspirados por Dios y hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Y bueno, vamos a ir verso a verso y que el Señor ahí nos vaya hablando poco a poquito. Dice el verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Te acuerdas? Habían salido de estas bodas de Canaán, dice que descendieron y luego, como no sé, tal vez dice que se quedaron ahí algunos días y después de esto ya suben a la Pascua, a celebrar la Pascua a Jerusalén y pues bueno, esta celebración de la Pascua, digo tú y yo lo hemos visto ahí en Éxodo y pues bueno, cuando estudiamos Éxodo también en Hebreos un poquito, el tema de lo que es la Pascua. La Pascua viene de la palabra pasar por alto, pasar por encima, y era este día que se instituye la libertad del Señor, del pueblo de Israel, de la esclavitud egipcia, de la opresión que estaban viviendo o que habían vivido los judíos ahí en Egipto, y son libertados por el Señor a través de la mano de Moisés en esta última plaga, la 10ª plaga, en donde se habrían de morir los primogénitos. Y bueno, ya ahí en Éxodo te puedes ir, como ahí a partir de como el 10, 11, podrás darte cuenta de todo lo que es esto, las plagas y la Pascua, etcétera, etcétera. Pero esa es la celebración, y esta era la celebración que los judíos de alguna forma veían como la más importante, y era una celebración anual y prácticamente venían judíos de todos lados, ¿no? Y aún no judíos llegaban, ¿no? Y entonces, estando en un pueblo, en una ciudad chiquita, llegaban multitudes de gentes a celebrar esta Pascua ahí, ¿no? Y el Señor, esta no es su primera vez que va a la Pascua. Ya ha ido varias veces a celebrar la Pascua o a la fiesta de la Pascua al templo. Digo, nada más como por ejemplo, mira, en Lucas 2:41 vamos a ver cómo el Señor, cuando estaba con sus padres, iba año tras año. Mira, dice Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre
de la fiesta. ¿Te das cuenta? Iban año tras año el Señor junto con sus padres aquí en la tierra, ¿no? O sus padres aquí en la carne. Entonces imagínate, o sea, no es la primera vez que el Señor va a esta fiesta, sino ya ha ido varias veces. Y algo que me dejó pensando en ello es el celo que el Señor habrá tenido desde el momento que ve pues este mercado ahí, ¿no? Como lo que se había considerado como un templo para orar, para buscar a Dios, para presentar un sacrificio para los pecados, se había convertido en un mercado en donde los sacerdotes y el gobierno de Roma lo estaban utilizando para sacarle provecho económico, más que la gente se reconciliara con Dios de alguna forma, o se reconectara con Dios, o simplemente se conectara con Dios, o simplemente llegara a presentarse ofrendas. Se había convertido en un mercado. Y cómo el Señor año tras año habría estado viendo esto y se mantiene ahora sí que contiene su enojo hasta el momento en el que Él habría de presentarse ya como en su ministerio. Lo vimos hace 2 semanas cuando está delante del Bautista. Es que ahí es donde se empieza su ministerio prácticamente. Y habrán pasado 30 años y el Señor contuvo durante todos estos años el no hacer algo. Y eso me dejó pensando en que pues todo tiene su tiempo. Hasta aún la ira de Dios tiene su tiempo. Muchas veces pensamos en, ya Señor, ven, ¿no? Ya es momento de que vengas. Vemos cómo está el mundo, vemos cómo la gente actúa, cómo la maldad ha avanzado de una manera extraordinaria. El ir en contra de Dios es ya lo normal. Ya los principios y los valores se han corrompido completamente y están volteados, ¿no? Ahora el faltar respeto a la autoridad, los hijos reclamando los derechos, sus derechos personales, ¿no? O sea, ya hoy hasta disciplinar a los hijos puede ser causa de meterte en problemas legales. O sea, ¿en qué momento caímos en ello, no? O el hecho del matrimonio, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿no? O que tú decidas qué sexo eres, si eres hombre, mujer, o al rato ya está. Cualquier tipo de animal podrá ser, ¿no? Es una locura. Y decimos muchas veces, Señor, ya ven, ¿no? Ya manifiéstate y haz que esto termine, ¿no? Y de repente vemos como el Señor en una tranquilidad, como si no sucediera nada. Pero ¿sabes qué? Todo tiene su tiempo. Así como pasaron 30 años para que el Señor se manifestase y manifestara su enojo para esto, así van a pasar los años que tengan que pasar, el tiempo que tenga que pasar, para que el Señor manifieste su ira. Pero lo que sí es real, que así como lo vemos aquí, que el Señor manifiesta su enojo contra estos vendedores, estos hombres corruptos que solamente veían un beneficio personal más que el beneficio de las personas, o ayudar a las personas a reconciliarse con Dios, más que en algún momento el Señor va a manifestar su ira, y eso es inevitable, y eso va a suceder tarde o temprano. Tal vez no lo vemos con nuestros ojos aquí físicos, pero sí lo vamos a ver ya en nuestro cuerpo glorificado, el día grande y temible del Señor. Entonces seamos pacientes, como dice en 1 de Pedro, porque el Señor es paciente y el Señor sabe los tiempos y el Señor sabrá en qué momento se manifestará. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuántas veces queremos precipitarnos y apresurarnos en hacer hasta cosas de manera que podrían sonar pues algo para Dios, ¿no? Es que necesitamos ir y hacer esto y el otro y que no sé qué, y de repente vemos como cierta pasividad, tranquilidad, y como que no
hasta nos frustramos, pero ¿sabes qué? Dios tiene su tiempo. En todo circunstancia, paso, decisión, es necesario darle un tiempo, meditar, orar y no tomar decisiones precipitadas y alocadas. Siempre es bueno dar tiempo, dejar que Dios te marque cuál es el siguiente paso. Y por otro lado también, ¿no? O sea, no caer en una pasividad, ¿no? Sino permitir. Pero solemos ser más, o bueno, no sé tú, yo suelo ser más arrebatado, más atrabancado y suelo equivocarme, pero de repente me doy cuenta que necesito ser más tranquilo y más mesurado y dejar que Dios hable y confirme y reconfirme y entonces tomar decisiones. Entonces se necesita un equilibrio ahí, ¿no? Un equilibrio en ambas cosas. Pero vemos eso en el Señor, ¿no? El Señor actuó hasta el momento que tenía que actuar. No antes, no después, en el momento correcto. Pidámosle a Dios sabiduría para que nos ayude a esperar en su tiempo, a tener paciencia y que las cosas sucedan en el momento que son más pertinentes, que nos ayude a entender los momentos y como dice su palabra, y los sazones, ¿no? Verso 14. Dice, y halló en el templo que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Qué está sucediendo aquí? En el templo sucedía, como lo hemos visto ya en las celebraciones anuales de la Pascua, no en esa primera celebración en Éxodo, sino ya las subsecuentes y ya establecida el arca del pacto, el templo, como en este caso el templo que se había ya construido ya en una estructura bien de piedra y oro, etcétera, maravilloso, dicen que estaba. Bueno, ya en esta institución venían personas de diferentes lugares, judíos que se habían esparcido por prácticamente toda la tierra conocida en ese momento, y venían año tras año a celebrar la Pascua, y traían, ¿te acuerdas? Se sacrificaban animales y había diferentes pues sacrificios, ¿no? Que eran esto, ovejas, bueyes, palomas, que se ofrendaban ante el Señor para perdón de los pecados y para diferentes causas, ¿no? Circunstancias. Y bueno, venía la gente del muy lejos muchas veces trayendo sus animalitos, y entonces a la hora que los inspeccionaban los sacerdotes, pues notaban que no cumplían con los requisitos que ellos ponían. Requisitos, vuelvo a subrayo, requisitos que muchas veces eran ellos los que los ponían. Entonces imagínate, ¿no? Vienes tú con tu familia a presentar tu ofrenda anual y la revisa el sacerdote y dice, no pasa. Y entonces tú dices, híjole, pues vengo de lejos y pues no me traje todo mi ganado para ver cuál sí pasaba, cuál no. Y entonces lo que hacían acá los genios de los sacerdotes, siempre para buscar un beneficio y sacar provecho, somos muy ingeniosos, ¿no? Así estos ingeniosos dijeron, bueno, pues aquí nosotros se los vendemos. Y estaban en el patio, pero ya dentro del templo, ¿te acuerdas? Había como un patio grandote, y ahí en el patio es donde vendían los animales. Y como muchas de las veces no se permitía monedas diferentes que no fueran las judías en el templo, más no se permitían monedas diferentes en el templo, sino solamente las judías, lo que sucedía era que estas monedas, pues ahí ahora sí que era un negocio redondo. Pues quiero comprar ese animal, pero mi moneda es, no sé, de los egipcios. Ah, bueno, pues mira, aquí está el cambista que te va a cobrar un porcentaje por cambiar la moneda para una moneda judía. Entonces hacía todo un business ahí redondo, ¿no? Que definitivamente los romanos estaban inmiscuidos en este negocio. Entonces cuando el Señor llega y ve pues fila de gente comprando animales, cambiando monedas, haciendo negocio literal para presentar la ofrenda, o sea, todo el fin de esto era presentar delante del Señor las ofrendas, pues se enoja el Señor. Te digo, reitero, no es la primera vez que el Señor ha visto esto, ya lo había visto varias veces.
Y entonces al ver todo este mercado, la gente gritando, pásele, pásele, no me imagino, ¿no? Aquí tienen su ovejita y yo la vendo mejor y qué sé yo. Y al final todo ese dinero terminaba en las arcas de los sacerdotes, ¿no? Entonces era ahí un negocio redondo para ellos, ¿no? Pero fíjate. Entonces, entendiendo esto, esto de los sacrificios y lo que vendían y todo esto, el Señor se enoja, ¿no? Y dice el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¡Wow! Creo que en el ministerio, en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, creo que es la única vez que lo vemos molesto. Digo, ha habido otros momentos en los que lo vamos a ver expuestas sus emociones, ¿no? Como en la tumba de Lázaro llora y aquí lo vemos enojado, ¿no? Pero realmente enojado. Digo, ahorita yo lo leí pues tranquilo, ¿no? Pero imagínate el momento, el Señor ha de haber llegado y gritado y aventado las mesas, dice que volcó las mesas de los cambistas, tiró las monedas, etc. O sea, estaba enojado el Señor. Digo, realmente es impresionante esto, ¿no? Digo, ahorita al final vamos a ver algunas aplicaciones de esto, ¿no? Y de alguna forma el Señor está diciendo que estos serán una bola de ladrones, ¿no? Que habían transformado la casa del Señor en una cueva de ladrones, ¿no? Y de alguna forma eso pues, era lamentable. Fíjate lo que dice Isaías 56:7 acerca del propósito del templo. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa, que es casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjate qué interesante que este era el propósito del templo y se había convertido en todo lo contrario, se había convertido en un mercado. Y qué terrible para pues estos líderes espirituales el que podamos darnos cuenta que su mirada estaba más en la cuestión de dinero más que realmente en buscar ayudar a reconciliarse con Dios a las personas, ¿no? O simplemente cumplir con esto, ¿no? Que vinieran a ofrecer sacrificio delante del Señor. Y pues bueno, definitivamente el Señor condena el abuso específicamente de la autoridad espiritual cuando quiera ser mercader de las personas, ¿no? Que van a la iglesia, que vamos a la iglesia. Y no quisiera yo dejar de subrayar esto brevemente, haciendo un paréntesis acerca de esto, ¿no? De cómo Dios condena a los líderes espirituales que solamente están buscando querer sacarle dinero o sacar provecho de las personas. Y siempre está relacionado el abuso económico con una mala enseñanza. Están muy relacionados. Aquel líder religioso, espiritual, de cualquier religión, secta, como quieras llamarle, está muy relacionado el abuso económico con falsas enseñanzas. Y mira lo que dice 2 de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Definitivamente hay gente, líderes espirituales, religiosos, que lo único que están buscando de las personas es su dinero, no acercarlos a Dios, no buscar que la gente se acerque a Dios, sino simplemente sacarle el dinero.
Pero por otro lado, digo, sí vemos esta realidad y esta verdad que hay, y la cual yo te sugiero, observa mucho la enseñanza, porque junto con la enseñanza está relacionado el tema del abuso económico de las personas. Definitivamente van de la mano. Una mala enseñanza con abuso económico. ¿Y por qué van de la mano? Porque es sencillo, ¿no? No vas a querer decir la verdad, no vas a querer leer estos pasajes, te los vas a brincar y los vas a torcer, porque la Biblia es clara en condenar al abuso de la autoridad. Ahora, por un lado están estas personas que, como aquí Pedro lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, por el Señor, que hubo, hay y habrá falsos maestros. Eso es indiscutible. Eso va a suceder siempre. Que van a querer abusar de las ovejas, que van a querer abusar de las personas que buscan al Señor con todo el corazón. Eso va a estar sucediendo toda la vida. Y que van a ver cómo sacarle provecho a las personas, más que buscar ellos mismos reconciliarse con Dios y ayudar a las personas a reconciliarse con Dios. Eso sí es. Pero por otro lado está mi responsabilidad, tu responsabilidad, mi responsabilidad como hijos de Dios en observar primero la enseñanza y la vida de las personas, de los pastores, y cotejar que lo que ellos están diciendo, un buen filtro, porque muchas veces no vamos a poder observar la vida de manera personal de las personas, porque pues, están por allá, ¿no? Y tal vez las iglesias son grandes, y cuando una iglesia es chiquita, pues digo, es más evidente todo, pero en una iglesia grande, pues no alcanzas a convivir con el pastor. Pero entonces sí puedes darte cuenta de la enseñanza, sí te puedes observar lo que ellos están enseñando, observar lo que semana a semana se enseña, si es bíblico o no es bíblico, si lo que están diciendo viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Simplemente si es bíblico o no es bíblico. Como los de la iglesia de Berea, ¿no? Que dice que cotejaban cada día si lo que Pablo y Bernabé y Silas le enseñaban realmente estaba en las escrituras. Esa sí es mi responsabilidad. O sea, yo no puedo estar en una iglesia sentado en la banca escuchando puras herejías y decir, bueno, es responsabilidad de él. No, es también tu responsabilidad en dónde estás sentado. Es tu responsabilidad el reconocer si la enseñanza es correcta. Ese es el primer filtro que tú y yo tenemos. Y si ya tienes oportunidad de conocer de manera personal al pastor, pues bueno, entonces ya puedes un poquito más cercano probar el fruto, ¿no? Y no es que estemos buscando o esté yo queriendo promover la perfección, porque pues, yo no soy perfecto, pero definitivamente sí tienes que ver que la persona ame a Dios, que la persona tenga temor de Dios. Y créeme que si es genuino el temor a Dios, se va a reflejar en las áreas de su vida. Si reconoce que comete pecados y los pueda realmente cambiar por amor a Dios, pues definitivamente es alguien que teme a Dios, ¿no? Pero principalmente el filtro es lo que se está enseñando y la vida del pastor. Muchas veces no vamos a poder acercar a ver la vida del pastor, pero sí vamos a ver la enseñanza. Entonces, te digo, no perfección, pero sí que sea alguien temeroso del Señor, alguien que teme a Dios, como tú y como yo, ¿no? Como digo, yo soy pastor, pero realmente es una función, no es una posición, ni tampoco porque es pastor está un paso más, ¿no? Un nivel más, ¿no? Es igual que todos, somos igual todos. Y así como tú y yo debemos temer al Señor, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el primer filtro para ver si probar el fruto de las personas. Y pues bueno, aparte la enseñanza, ¿no? Esos dos filtros te los dejo ahí sobre la mesa, pero como nuestra responsabilidad, como mi responsabilidad, como alguien que asista a una iglesia,
Mi responsabilidad es observar la enseñanza, que la enseñanza sea bíblica, no porque me caiga bien el pastor, no porque sea buena onda, sino la enseñanza. Podrá ser muy lindo, podrá ser muy buena onda. Si la enseñanza no es bíblica, si la enseñanza no está de acuerdo, corre por tu vida. Y lo mismo les digo yo aquí a quienes asisten en Semilla, aquí en Guadalajara. Si algún día oyes una herejía, ven, dime, pues puedo equivocarme y pues la conversamos. Si persisto en esa herejía o en un pecado y no me quiero yo mover porque luego de repente se nos chispa la corriente, ¿no? Pues corre por tu vida, ¿no? Si el pastor está necio, pues corre por tu vida, más vale. No podemos exponernos a las mentiras, ¿no? No podemos exponernos a los engaños. Un engaño es una parte mentira, una parte verdad. No podemos. Por ti, por tu vida eterna, por la de los que te rodean. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti y cuídate de la doctrina. Persiste en ello y serás salvo tú y todos los que te rodean. Pero fíjate cómo dice, cuídate de ti y cuídate de la doctrina. Me llama la atención cómo le dice, cuídate de ti, porque definitivamente nuestro carácter nos puede jugar tretas. Y la otra es cuida la doctrina, ¿no? Dos consejos muy sabios que Pablo le da al pastor. Cuídate de tu carácter, cuídate de la doctrina. Y esas dos cosas son fundamentales para observar. Una, si yo estoy bien. Dos, si el pastor, ¿no? O la iglesia en la que estoy es sana. En fin, están muy relacionadas, están de la mano una falsa enseñanza con alguien que quiere abusar de las ovejas económicamente, que quiere sacar provecho de ellas. En fin, verso 17. Entonces acordaban los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Los discípulos se acuerdan de este Salmo 69, que es uno de los salmos más mencionados en el Nuevo Testamento, que dice en el verso 9, porque me consumió el celo de tu casa, ¿no? Qué interesante que de alguna forma los discípulos empiezan por la obra del Espíritu Santo en sus vidas, recordando pasajes mientras van observando la vida del Señor, ¿no? Porque definitivamente el Señor dice que Él vino a confirmar la palabra de Dios, vino a cumplirla, no a abrogar la ley, ¿no? Y el Señor va a cumplir profecías. Esta es una evidente, esta señal o esto que aquí acontece es una profecía que el Señor estaría cumpliendo, una profecía de Malaquías 3:1 al 3, ¿no? Y evidentemente del Salmo 69:9, ¿no? Entonces, el Señor cumplió una de todas las profecías. En Mateo, tú si lees el Evangelio de Mateo vas a darte cuenta cómo allí, como es otro enfoque el que da el escritor Mateo, vas a ver cómo Mateo hace mucha referencia a las profecías cumplidas por el Señor, de profecías del Antiguo Testamento. Entonces aquí Juan mete esta, ¿no? Y hace mención de esto, de que los discípulos se acordaron el celo de tu casa, poniendo como base un poquito esto. El Señor está cumpliendo las profecías, una a una del Antiguo Testamento. Verso 19. Respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú dices, en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Qué forma de responderles el Señor, ¿no? O sea, ellos llegan y le preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Y con qué señal lo haces? Bueno, ni siquiera le dicen, ¿qué te pasa? ¿No? Sino más bien, ¿cuál señal nos muestras para que hagas esto? O sea, no llegan preguntándole, fíjate qué interesante pregunta le hacen ellos. No llegan preguntándoles, hey, cálmate, ¿por qué lo haces? ¿Qué te pasa? Sino, ¿con qué autoridad lo haces? Como reconociendo un tanto, sabemos que está mal, pero bueno, ¿tú con qué autoridad lo haces? Qué interesante la respuesta de estos cuates, ¿no? O sea, que lo único que está mostrando es su culpabilidad.
es el error, el pecado, más no su culpa, ¿no? Ellos no sienten culpa, ellos les vale que la gente esté siendo extorsionada y que les estén sacando el dinero. Ellos lo único que están pensando es, y entonces lo que le preguntan al Señor es, bueno, danos una señal para ver qué autoridad tienes, o muéstranos con qué autoridad haces esto. Sabemos que está mal, pero pues bueno, tú, ¿por qué lo haces? ¿Qué autoridad eres tú? Y en otro de los evangelios dice que no hicieron nada ellos en contra del Señor, porque la multitud se asombró de la autoridad que el Señor tenía. Por eso es que ellos se detienen y en ese momento no agarran al Señor y no lo aprenden, porque pues, claro que lo podían hacer, lo van a hacer, pero digo, todo a su momento, a su tiempo. Pero ellos no lo hacen por eso, por la multitud, ¿no? Que estaba como sorprendida del Señor, pero sorprendida bien, ¿no? Y ellos reconocen en cierto sentido que está mal eso que están haciendo. Sin embargo, no le dicen, hey, no lo hagas, ¿qué te pasa? Sáquenlo, ¿no? Sino más bien, pues, muéstranos la autoridad por la que lo estás haciendo. En una de esas él les decía, así con algún milagro, qué sé yo, miren, yo soy, y entonces ellos, ya se nos cayó el cantón, se nos cayó el business, ¿no? Pero de alguna forma con esta pregunta, eso es lo que muestran, ¿no? Y entonces el Señor le responde a esta pregunta, muy así como, ¿cómo me dices eso, no? Les dice, pues mira, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y evidentemente, pues aquí el Señor nos dice, no está hablando del templo físico, sino de su templo, ¿no? De su cuerpo, haciendo referencia al momento de su crucifixión. Y es interesante esto me llamó mucho la atención, la respuesta del Señor, porque la presencia del Señor, de Dios, ya no estaba en el templo. Es interesante. En Ezequiel 10, ahí luego ahí en tu casita dale una lectura, vimos hace semanas, meses, cómo la presencia del Señor posaba en el templo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, en el día siendo como una nube guiándolos y en la noche una esfera de fuego, y cuando entraban al templo entraba la presencia de Dios. Pero en Ezequiel tú vas a poder leer cómo la presencia de Dios se aparta del templo, deja de estar en el templo. Ya no estaba la presencia de Dios en el templo, por toda la corrupción que había en el templo desde Ezequiel, ¿no? Desde los profetas. Y el Señor decidió apartar su presencia de ahí. ¿Para qué? Y esto me conmovió mucho, ¿no? El hecho de que la presencia de Dios se haya apartado del templo, y entonces ahora está la presencia de Dios en el verdadero templo, en donde realmente está, que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él el mismo Dios encarnado, para que a partir de su muerte y de su crucifixión pudiese posar la presencia de Dios en templos no hechos por mano de hombre, sino en templos hechos por su propia mano, que somos todos nosotros, ¿no? Eso se me hizo extraordinario pensarlo. El Señor ya no, la presencia de Dios ya no habitaba en ese templo hecho de manos de hombre, lo cual solamente era una representación de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ellos jamás entendieron. El pueblo de Israel jamás entendió que el templo simplemente era una representación del Señor, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero triste por un lado que la presencia de Dios deja el templo, pero ahora va a habitar en templos hechos por sus propias manos. Bueno, primero en Él mismo, ¿no? En la figura del Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo, y a la postre por su obra, por su sacrificio, en todo aquel que le rinda su vida, que venga con un corazón humillado, arrepentido, rindiéndole su corazón, y ahora en ellos ha decidido Dios depositar en vasos de barro como nosotros, frágiles,
vulnerables, muy, muy, muy frágiles y propensos a pecar. En esos vasos es donde Dios ha decidido depositar su presencia. Ya no en un templo hecho de mano de hombre, sino en un templo de carne, como tú y como yo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora con vosotros? Y luego 2 Corintios 6:16. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. O sea, ¿te das cuenta? Ahora nosotros somos ese templo. Y eso es maravilloso. Eso, siempre que reflexiono esto, me vuela la cabeza. ¿Cómo es que Dios ha decidido de morar en mí, depositar su presencia en mí? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. No sé tú, es para mí un misterio. Además de que es incomprensible. Pero Dios, en toda su deidad, en toda su plenitud, ha decidido morar en nosotros por medio de la figura del Espíritu Santo, ¿no? O de la persona del Espíritu Santo, lo cual es extraordinario. Eso es extraordinario. No sé para ti, para mí es extraordinario. Pero bueno, te quiero leer un comentario de Matthew Henry acerca de cómo Dios sale del templo. Dice: en los atrios del templo el pueblo de Israel había deshonrado a Dios. Ahora Él se marcha con todo lo que esa partida significaba. Su marcha con paradas y pausas, como quien le repugna irse y como para ver si hay alguien que lo constriña a quedarse, o suplicándole a una intercesión especial. Dios se aparta por grados de un pueblo provocador. Y cuando ya está resuelto a marcharse por el disgusto que le causan las abominaciones de su pueblo, siempre está anhelante, en inclinación a volver con su misericordia, tan pronto como ellos estén bien dispuestos a tenerle mediante un sincero arrepentimiento y una oración ferviente. Esto está refiriéndose definitivamente al momento de ahí de Ezequiel 10, en donde la presencia de Dios dice que va y que se para en una esquina con un querubín. ¿Te acuerdas que había imágenes de querubines en las cortinas? Y entonces se queda ahí como suspendida la presencia de Dios, y es lo que dice Matthew Henry acerca de como esperando a que alguien le diga no te vayas. Sin embargo, nadie dice, sino todo lo contrario, siguen presenciando abominaciones en el templo mismo del Señor, y el Señor decide me voy, esperando que alguien. Sin embargo, es real esto que dice, el Señor está esperando que un corazón contrito y humillado y a través de una oración ferviente lo busque. Y eso es lo que el Señor anhela, que pues todos los días lo busquemos mediante un corazón sincero, arrepentido, y a través de una oración ferviente, ¿no? Qué maravilloso, y a su vez qué triste, qué triste el hecho de que por causa del humano, por causa de las perversiones humanas, Dios apartó su presencia del templo, ¿no? Lo cual definitivamente era una figura de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, para seguir avanzando. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Qué interesante lo presenta Juan, porque mira, dice que, que el Señor les dijo, no, 3 días maten este templo o destruyan este templo y en 3 días yo lo edificaré, hablando de su cuerpo. Entonces los discípulos, cuando resucita el Señor, o sea, ya con la plenitud del Espíritu Santo, ellos también se han de haber quedado como los sacerdotes, como los rabinos, así como, ay Señor, no entendimos tu respuesta. Sin embargo, cuando llega el momento, otra vez, cuando llega el momento, con la obra ya del Espíritu Santo en sus vidas, entonces ellos recuerdan aquello que sucedió en ese momento, lo que había dicho el Señor. Pero fíjate cómo dice, lo que habían dicho Él, creyeron a la Escritura y a la palabra que el Señor había dicho, ¿no? O sea, ellos creyeron en el momento que, pero me encanta cómo lo pone el apóstol,
hablando de la escritura y la palabra, ¿no?, que el Señor había dicho. Es interesante porque su palabra es la escritura es su palabra. O sea, lo que Él dice es su palabra, lo que tú y yo vemos en este libro que llamamos la Biblia. Esa es su palabra, esa es la palabra de Dios y ese es lo que Él dice. Suena como un pleonasmo, pero o algo reiterativo, pero es así. La Biblia, su palabra, es su voz, es lo que Él dice. Lo que Él dice es la Biblia, su palabra. Suena chistoso, pero créeme, nos tiene que quedar claro eso, que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo que Él dice, está ahí en la Biblia. Y luego dice el verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre, en el corazón del hombre. Pero fíjate, dice que estando ahí en la fiesta, muchos creyeron en Él por las señales que Él hacía, ¿no?, por los milagros. Seguramente hizo muchos milagros. Dice, pero el Señor no se fiaba en ellos. O sea, sabía que no había un verdadero arrepentimiento, que solamente estaban sorprendidos y que pues obviamente eran atraídos por lo que el Señor hacía. Pero el Señor mismo sabía que no había una verdadera conversión, o en cierto sentido, porque todavía no había conversiones, sino que no lo seguían de manera genuina, sino simplemente estaban ahí por lo que Él estaba haciendo como señales. Y eso es interesante porque sabes que el día de hoy mucha gente sigue al Señor por las señales, por el beneficio, por qué me puede dar el Señor. Sin embargo, no hay una conversión real, no le han rendido, no se reconocen pecadores. Y mira, hay una cantidad de personas que no entra al Señor con la llave correcta, o sea, no quiere entrar a la puerta que es el Señor con la llave correcta, sino con la llave de sus propias buenas intenciones, tal vez, con la llave de una buena moral, con la llave de hasta hacer buenas obras, ¿no?, de ayudar a las demás personas, pero no quieren agarrar la llave del arrepentimiento. Y sabes que no podemos llegar delante del Señor sin reconocernos pecadores, sin reconocer que soy un pecador, sin reconocer que necesito de Él, sin tener un verdadero arrepentimiento. Esa es la llave. Si tú puedes estar 20 años asistiendo a la iglesia, leer la Biblia, participar de las cosas de la Biblia, es más, hasta posiblemente haber una transformación en tu vida por una buena moral. O sea, decir, bueno, pues si el cigarro está mal, pues lo voy a dejar, ¿no? Bueno, sí, el decir groserías, pues no se ve tan padre. Y pues bueno, ya acá los hermanos hablan sin groserías. Bueno, yo también voy a dejar de decir groserías. Pero realmente si tú no te reconoces, si tú y yo no nos reconocemos, no nos damos cuenta de que somos pecadores y de que nuestro destino sin el Señor era el infierno, pues definitivamente no vamos a entrar al reino de los cielos. Si tú y yo no venimos reconociendo, Mateo 5:3 lo he comentado varias veces, que comienza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer paso para seguir caminando en las bienaventuranzas, que es como un caminito, como unas escaleritas. Si tú te das cuenta, el primero es eso, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es esto? Reconocerse incapaz de poder venir a Dios. ¿Por qué es incapaz? Porque pues, somos pecadores y no hay nada de nosotros que pueda, alguna virtud que nos pueda acercar a Él. Si no es Él el que nos extiende la mano de amor y de misericordia. Pero para poder extenderse esa mano tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un reconocer que somos pecadores. Y en ese reconocer mi condición de pecador, reconocer que soy una basura y que le necesito, y que si no fuera por Él no puedo entrar yo al reino de los cielos, podrás haber una transformación moral,
podrás hacer muy buenas obras, todas las que tú quieras, podrás leer la Biblia, podrás todo lo que tú quieras, pero no haber nacido de nuevo. Necesitamos agarrar la llave correcta, que es la del arrepentimiento, ¿no? Y confesar nuestros pecados a Él, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿qué podemos aplicar en esto que acabamos de leer, esta acción del Señor, ¿no? Este relato que vemos? La primera, el enojo, ¿no? Que el Señor, vemos una reacción del Señor enojándose, ¿no? Definitivamente. Dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y verso 27, ni deis lugar al diablo. Definitivamente, ¿podemos enojarnos? Sí. ¿Es pecado el enojarse? Pues no es pecado. Lo que sí puede ya convertir, pero es una línea muy delgadita, la ira incontrolable. Ahora, ¿quién puede controlar ese sentimiento? O sea, es difícil controlarlo. Es complicado el discernir en qué momento mi enojo se convirtió en ira y en qué momento le estoy dando lugar al diablo. Por eso el tema de no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no permitas que esa ira, que ese enojo se camine hasta días siguientes y pasen semanas, sino que lo puedas pues conciliar, arreglar, solucionar el problema, el conflicto, el enojo, lo más pronto posible. No le des muchos días, no le des mucho tiempo, porque esos sentimientos que a veces arraigamos de enojo hacia una persona se convierten en amargura, se convierten en prisiones ahí muy densas que de repente ya se convierte en algo muy difícil. Lo más correcto es que tú y yo tenemos que hacer, si algo me molestó hablando de una relación hacia mi hermano, mi esposa, lo mejor es que te sientes y lo platiques, sí, en amor, y digas, ¿sabes qué? Me molestó esto, no me gustó esto, y que puedas escuchar el otro lado, ¿no? Porque si no, lo único que está sucediendo es que le estás dando lugar al diablo. ¿En qué? Pues en nuestros pensamientos, ¿no? ¿Será esto? ¿Será el otro? Y es que esto, es que el otro, y estás especulando tanto que puede desembocar todas esas especulaciones en ya un juzgar, una crítica. Y entonces si el otro hizo algo que tal vez estuvo mal, pues entonces tú ya estás igual que el otro, ¿no? Especulando, criticándolo, señalando y hasta cuchicheando con otros, ¿no? Entonces no se ponga el sol sobre tu enojo. Y por otro lado, si en algún momento nuestras emociones, en una reacción, somos presa del enojo y caemos en la ira, pues ahora sí que échale reversa lo más rápido que puedas, pide perdón, porque muchas veces en medio de la ira ofendemos, lastimamos, decimos cosas que no sentimos realmente y lo único que hacemos es lastimar a las personas. Pues ahora sí que pídele al Señor que te ayude a controlar estos sentimientos, que te ayude a poner freno a esos sentimientos y que puedas rendírselos y sabiamente, maduramente, pedir perdón cuando se tenga que pedir perdón. Ir a la cara. A veces con los hijos, yo no tengo hijos, pero observo cómo somos presa de la ira y reaccionamos y nos enojamos y actuamos en consecuencia de nuestro enojo con ira. Pide perdón a Dios, pídele perdón a tus hijos, primero al Señor y a tus hijos, si es eso, ¿no? O con tu cónyuge, ¿no? También somos presas de la ira y reaccionamos mal, ¿no? Como Dios. Por eso creo yo que esa línea la tenemos que dejar muy lejos. Mientras más lejos, mejor, de cruzar el enojo con la ira. Si tú estás batallando con eso, entrégaselo al Señor, ¿no? Y pídele perdón al Señor. Y aléjate de la línea es que, no, yo sí discierno cuál es la línea del enojo y la ira. Bueno, si lo sabes hacer, pues dale, ¿no? Pero creo que no es tan fácil como lo podríamos pensar. El otro punto que yo observé para aplicar es el enojo santo, ¿no? O la ira santa, ¿no? Como dicen unos.
Y el celo santo que muchas veces encontramos que aquí el Señor tenía un celo santo, un enojo que definitivamente estaba fundamentado en las cosas santas de Él, para aplicarlo a nosotros, pues muchas veces son cosas que la gente corrompe o que las personas corrompen en las cosas santas del Señor, o pisotean el nombre del Señor, o se mofan de las cosas del Señor, hacen burla de las cosas del Señor, o simplemente alguien que por causa de su testimonio, que en algún día estaba con el Señor y luego se apartó, y pisotean el nombre del Señor a causa de eso. Y eso a veces nos enoja, nos da impotencia, nos da dolor y hasta en cierto sentido frustración, ¿no? Pues ¿qué debemos de hacer con eso? ¿No? Porque definitivamente te aseguro que muchos hemos sentido eso. Es que me enoja que ahora blasfemen el nombre del Señor. No, claro, nos da un celo. Creo yo que lo mejor es orar. Pienso yo que si puedes de manera amable y confrontar el pecado, hazlo, ¿no? Pero antes, previo a eso, orar y a la postre señalar y decir, ¿sabes qué, hermano? Eso no está bien, qué sé yo, o ¿sabes qué, amigo? Te pido de favor que no te burles, respeta, que al final el mundo pues eso lo hace y lo va a seguir haciendo y no lo va a entender, al contrario, lo va a tomar todavía más motivo a burla. Entonces, ser sabios si vale la pena, ¿no? Señalar sobre todo a los que no conocen el Señor. Dios no nos ha llamado a ser policías judiciales de eso, ¿no? Sino de presentarles el Evangelio. Mejor yo te diría, en lugar de desgastar tus energías en no te burles del Señor, ¿no? Alguien que no conoce, alguien que conoce del Señor, pues evidentemente le vas a decir, sabes que eso no está bien. Pero alguien que no conoce del Señor, pues en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Irse a las ramitas, pues mejor vete a la raíz, preséntale el Evangelio. En lugar de decirle, no te mofes mejor dile, ¿sabes qué? Mira, te quiero hablar de algo que puede transformar tu vida, ¿no? De Cristo y qué sé yo. Y ya Él decidirá, ¿no? Pero definitivamente el mundo se va a estar burlando del Señor, ¿no? Y nos da una ira. Ahora, procuremos que este celo santo lo apliquemos nosotros a nuestras vidas. Que sea yo celoso de mi vida, como si yo viera a Yair en un espejo y lo estuviera yo observando, y entonces sea celoso, tenga este celo santo en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en lo que yo digo para mi vida. No solamente mirando hacia afuera, sino hacia mí, ¿no? Y así en cierto sentido, como así el Señor llegó a su casa, ¿no? Al templo, así el Señor viene a nuestras vidas, a nuestro corazón y lo observa, y entonces ¿qué haya en él, ¿no? Rencor, odio, avaricia, prejuicios, qué sé yo, etcétera, mentiras, etcétera. Y pues ahí es donde el celo santo tiene que estar con todo, ¿no? No mirando hacia afuera, no mirando hacia los demás, sino mirando hacia mí. Mirando yo cómo estoy en mi vida con Dios, ¿no? Y pues bueno, esas dos aplicaciones. ¿Y qué te parece si oramos? Y que sea el Señor que afirme lo que hemos estudiado. Señor, gracias Dios por tu palabra. Gracias Señor por lo que tú nos enseñas. Y pues sé tú, Señor, en medio de nosotros en este día, en esta mañana. Háblanos, Padre, y pues te pido que nos ayudes a poner por obra todas estas cosas que semana tras semana podemos estudiar a través de tu palabra. Sé tú, Señor, propicio a cada uno de nosotros que somos pecadores. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tiempo se nos fue. No me di cuenta cuando ya vi que ya llevábamos aquí un buen rato. Pero bueno, que Dios te bendiga, que tengas muy bonita semana y nos estamos viendo en las células. Que Dios te bendiga. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. ¿Quién tengo
en el cielo sino a ti. Si estoy contigo, nada deseo en la tierra podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú fortaleces mi corazón. Tú eres mi herencia eterna. 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 ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, nada deseo en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú fortaleces mi corazón. Tú eres mi herencia eterna. 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 Acercarme a ti es el bien. Acercarme a ti. Ven, toma mi corazón, anhelo escuchar tu voz. Mi vida te entrego hoy, tuyo soy. Ven, toma mi corazón, yo quiero escuchar tu voz. Mi vida te entrego hoy, tuyo soy. Mi esperanza, mi vida vencida. Mi esperanza eterna. Tú eres mi herencia eterna. Tú eres mi herencia eterna. Tú eres mi herencia eterna. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti?